Tal profesor y compañeros en general. En esta oportunidad vamos a presentar el tema polimorfismo en ADN humano. Los participantes son Christopher y Jonathan González Pacherres, Piero Yarín Franco Machado, Dulce Luz Castillo Pacherres. Siguiente diapositiva. Como introducción al tema de polimorfismo, en el presente seminario analizaremos los aspectos relacionados con el polimorfismo puramente genético en humanos, dando así lugar en que el ADN exista en una variación y en una variante menos común que está presente en al menos de 1% de la población analizada, lo cual así se distingue un polimorfismo de una variante poco común que puede ocurrir en solo una de cada 1000 personas, ya que un polimorfismo tiene que ocurrir en al menos de una de cada 100 personas. También en el siguiente seminario presentaremos la definición del polimorfismo en general, algunos tipos, la importancia y algunos aspectos relevantes. Siguiente diapositiva. En la definición del polimorfismo para la bioquímica, se da que es un fenómeno que surge en las proteínas y los ácidos nucleicos se aparecen con diferentes formas moleculares, ya que si hablamos de polimorfismo genético es para nombrar la existencia de distintos alelos de un mismo gen, no por lo consiguiente en que implica diferentes cambios en la secuencia de la genética entre integrantes de una cierta población. Siguiente diapositiva. Un polimorfismo genético. En definitiva, un polimorfismo genético está estimado a través de una pluralidad de formas fenotípicas, una morfología externa y variantes enzimáticas. Se podría definir como un carácter mendeliano monogénico, que se presenta al menos debajo dos formas alternativas en una población. Se origina en su ocurrencia de mutaciones, pero también un mantenimiento no puede depender de una recurrencia de una mutación en específico. En el campo de la genética, Ford había definido que el polimorfismo en el año 1940 de una población como la ocurrencia en un mismo ambiente de dos o más formas discontinuas de una especie, en proporcionalidades tales como la más rara de ellas no puede ser la manteniéndola en una población simplemente por mutación recurrente. Algunos ejemplos de polimorfismo resultantes en que están citados en la genética, como los grupos sanguíneos ABO, el factor RH y el complejo mayor de histocompatibilidad, MHC. Le doy pase a mi compañero. Ahora hablar un poco sobre los tipos de poliformismo. Aquí los poliformismos, como bien lo mencionó mi compañero, de ADN se pueden ordenar según unos criterios básicos, o sea, por su propia naturaleza y ya sea también del sistema de detección. De este modo se podrían distinguir en el tipo 1, que aquí hablamos sobre los fragmentos de restricción de longitud variable, que por sus siglas se reconoce como el RFLPS. La causa del poliformismo radica normalmente en la pérdida de una o más dianas de restricción. Esto se debe debido a mutaciones que son puntuales, ya sea de transiciones o transversiones, y que se detectan mediante la electroforesis en geles de agarosa. Otro tipo de poliformismo, estamos hablando de las repeticiones de tándem de secuencia cortas. Por sus siglas se reconocen como el STRS. En este caso, el poliformismo consiste en la existencia de un número variable de repeticiones en tándem de una secuencia básica que oscila entre un solo nucleótido y una kilobase. Se detectan también mediante electroforesis en el mismo tipo de geles.
salvo los microsatélites que, como se verá más adelante, suelen necesitar geles de policromamina. Otro tipo es el poliformismo de conformación cadena simple, por sus siglas SSCP. Este tipo de poliformismo se debe a las mutaciones puntuales que no afectan a la longitud de los fragmentos de restricción, ni alteran la secuencia de ninguna diana conocida. Este polimorfismo de conformación de cadena simple es una técnica de rastreo de mutaciones que se utiliza en el diagnóstico molecular basado en la migración de la electroforética del ADN. Y otros tipos vendría a ser los poliformismos de electroforesis con gel de gradiente denaturalizante. Es muy parecido al segundo tipo que se utiliza también ese gel, que es la técnica de electroforesis para nuestras muestras de ADN de cadena doble. Acá se utiliza un gel que se crea una gradiente denaturalizante mediante una sustancia química, por ejemplo, en la urea. Es un tipo también de electroforesis que permite la separación del fragmento del ADN con el mismo tamaño, pero de diferente secuencia de nucleótidos. Ahora le doy pase a mi compañera que va a hablar un poco de la importancia. Importancia. La importancia del polimorfismo en el ADN humano va a depender de una proporción significativa de las diferencias encontradas en los individuos. A este tipo de variaciones genéticas se les conoce como polimorfismos genéticos, los cuales representan diferentes formas en las secuencias del ADN humano. En cierta forma, sus diferencias fenotípicas van a radicar en el 0,1% de variación. Siguiente. Se sabe en ese entonces que los cambios en el ADN son llamados mutaciones, los cuales en la mayoría de veces pueden ser originados por errores de los mecanismos de replicación y reparación del DNA, así como puede tratarse por factores ambientales. Así, las mutaciones pueden tener efectos negativos o incluso ser el causante de enfermedades en el organismo. En esas mutaciones dan lugar a lo que se reconoce como polimorfismos, los cuales proveen variación alélica entre individuos y diversidad de la misma especie. Tenemos que el polimorfismo explica el origen de las poblaciones y así reconstruir parte de la historia evolutiva. Tiene una gran aplicación en campos de medicina y el estudio de dichas enfermedades, y también ha servido a lo largo de los años de pauta para la creación de disciplinas. Siguiente. En aplicaciones tenemos la informatividad y análisis de ligamiento, es la disponibilidad de marcadores polimórficos del ADN para la elaboración de un mapa genético más detallado de la especie humana, con la necesidad de adoptar algún criterio que sirva para estimar la valía de un marcador para el análisis. En la elaboración de mapas genéticos es la construcción de un mapa de ligamiento completo de la especie humana. Se ha facilitado por tres factores. El primero es los avances de la genética molecular, el segundo el desarrollo de paquetes estadísticos y el tercero la construcción de paneles de familias. Siguiente. En búsqueda de genes, tenemos que la gran mayoría de estos genes han podido ser identificados porque se conoce la base bioquímica del defecto. Desde hace tan solo unos 15 años se han clonado y analizado unos pocos de cientos genes responsables de enfermedades congénitas humanas. Y por último, en estudios evolutivos, hicieron un estudio de movimientos migratorios más probables de las poblaciones mediante el establecimiento de haplotipos con marcadores de ADN de B-glucobinas. También identificaron variantes comunes en todos los grupos radicales y otras que debieron surgir después del origen de las diferentes razas. Para concluir, es que tenemos que tener muy a cabo llevar en relación a nuestro estudio, es que a lo largo del genoma humano y también en otras especies se ha identificado multitud de regiones en las que secuencia no es igual con todas las personas de poliformismo genéticos. También un polimorfismo implica una de dos o más variantes de una secuencia particular de ADN.
Además, el tipo más común de polimorfismo implica la variación en un solo par de bases. Otra conclusión es que los polimorfismos también pueden ser de mucho mayor tamaño, implicando largos tramos de ADN. Y por último, un polimorfismo tiene que ocurrir en al menos una de cada 100 personas. Esto ha sido todo de nuestro seminario acerca del tema de polimorfismo en el ADN humano. Y estas son nuestras referencias bibliográficas. Muchas gracias.